2, 5, 22, 8, 3 y 7. 3 y 7, 3 y 22. Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 89 de nuestro curso de álgebra intermedia. En la primera parte de esta lección comenzamos a ver lo que conocemos como operaciones con intervalos. Recordamos que los intervalos no es otra cosa que unos conjuntos de números, ¿verdad? Y por lo tanto, las operaciones que podemos hacer con los intervalos son las operaciones que podemos hacer con los conjuntos, que en álgebra elemental aprendimos que era la unión, la intersección, la diferencia simétrica, la complementación y el producto cartesiano. Pues esas son las operaciones que usted puede hacer con intervalos, ¿verdad? Y ya hemos visto en la primera parte de esta lección varios ejemplos y estábamos discutiendo un tercer ejemplo en donde esta es la tercera parte de él, ¿verdad? Ese tercer ejemplo nos dan estos dos intervalos. Uno llamado P, que es un intervalo, fíjese, no acotado, que comienza en negativo 3, así que es no acotado cerrado porque incluye el extremo en negativo 3, ¿verdad? Y otro que se llama el intervalo Q, que fíjense que es un intervalo acotado porque va desde cierto número en particular hasta cierto número en particular, que no incluye a esos números, ¿verdad? Porque esos paréntesis quiere decir que empiezan en 1, pero no está incluido en el intervalo, y terminan en 4, pero no está incluido el 4, así por lo tanto, ese intervalo acotado es un intervalo que se llama abierto, porque no incluye a sus extremos. Muy bien, lo que no están viendo aquí, fíjense, es el complemento de la diferencia simétrica de P con Q. La diferencia simétrica de esos dos conjuntos nos están viendo el complemento de eso. Pues vamos a comenzar buscando lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? La diferencia simétrica de P con Q. Significa que comenzamos determinando la diferencia simétrica de P con Q. ¿Y qué es la diferencia simétrica de dos conjuntos? Pues consiste en los elementos que están en P que no están en Q, y después unidos a los elementos que están en Q que no están en P. Así que tenemos que ver esas dos cosas: qué elementos están en P que no están en Q, y unirlos a los elementos que están en Q que no están en P. Bueno, pues vamos a ver. Fíjense que Q, a ver los elementos que están en P que no están en Q, que es lo primero que tenemos que ver. Q, fíjense que consiste en estos números que van desde el 1 hasta el 4, no inclusives. Hace que esos no pueden ir, ¿verdad?, en la diferencia simétrica, porque tienen que ser los que están en P que no están en Q. ¿Y qué elementos están en P que no están ahí? Pues miren, de aquí para atrás hasta aquí, claro, y de ahí en adelante. Recuerden que el intervalo P es no acotado, ¿verdad? Así que lo primero que diremos, bueno, pues lo primero son números que están desde el negativo 3, que están en P, hasta el 1, que no está en Q, porque fíjense que está en P, pero no está en Q, porque Q empieza justo después del 1, ¿verdad? O que estén a la derecha, empezando en 4, del 4, ¿verdad? O X mayor o igual que 4. Entonces, ya esos son los elementos que están en P y que no están en Q. Ahora tenemos que ver los elementos que están en Q y que no están en P, porque eso también van en la diferencia simétrica. Pero fíjense que los elementos que están en Q, que son los números que están entre 1 y 4, ya están metidos en P. Así que no hay ningún elemento de Q que no esté en P. Por lo tanto, esa segunda parte de lo que es la diferencia simétrica de esos dos conjuntos, los elementos que están en el segundo, que en este caso es Q, que no están en el primero, que en este caso es el conjunto P, no hay ningún elemento ahí, porque todos los elementos que están en Q están metidos en P, por ser un subconjunto de P. Bueno, así que ahí termina la diferencia simétrica de P con Q. Bueno, pues ahora nos piden el complemento de eso. El complemento, ahora terminamos, ahora vayamos. Precisamente lo que nos piden: el complemento de la diferencia simétrica de P con Q. ¿Okay? Bueno, pues ¿qué es el complemento de un conjunto? Los elementos que están en el universo de ese conjunto que no están en el conjunto. ¿Y cuál es el universo de este conjunto, ¿verdad? ¿Cuál es el universo de este conjunto que está aquí? Pues obviamente son los números reales, porque son todos los que están en la recta numérica. Así que lo que tenemos que fijarnos es qué elementos están en la recta numérica, en el conjunto de los números reales, que no están en este conjunto, que está formado por estos números o estos números, ¿verdad? Bueno, pues miren, si lo que está en este conjunto son los números que van desde negativo 3 hasta 1, desde aquí hasta aquí, pues primeramente, de aquí para atrás no está en ese conjunto, ¿verdad?
Así que lo primero que compone ese complemento de la diferencia simétrica de P con Q son los números que están a la izquierda del negativo 3. Fíjense que es a la izquierda, no podemos incluir el menos 3 porque el negativo 3 está incluido, mira que es igual, en la diferencia simétrica de P con Q. Así que el negativo 3 no incluye para atrás. Esos están en el universo de ese conjunto que no están en este conjunto. Y como el otro, de lo cual consiste este conjunto, que es la diferencia simétrica de P con Q, son los números que están a la derecha del 0, pues entonces fíjense que otra cosa no está. Pero fíjense, como estos están de negativo 3 hasta 1 y de 4 en adelante, lo otro que no está es precisamente esto que está aquí. Los números que están entre 1 y 4, ¿verdad? O que están entre 1 y 4, ¿verdad? Y eso sería entonces el complemento de la diferencia simétrica de P con Q. Repetimos, si la diferencia simétrica de P con Q son estos números que están aquí y estos números que están acá, pues lo que no está ahí es los números de aquí para atrás y los números que están aquí. Porque si esto y esto es lo que está en la diferencia simétrica de P con Q, pues lo que no está ni aquí ni acá es lo que está en el complemento. ¿Y cuáles son esos números de aquí? El negativo 3 hacia la izquierda, o estos que están aquí entre 1 y 4. Y ahí tendríamos la respuesta de nuestro problema. Vamos a ver este otro cuarto y último ejemplo de operaciones por conjuntos. Nos dicen si este conjunto H, este intervalo H, es el intervalo corchete 3,7 corchete, quiere decir que empieza en 3 y termina en 7 y los incluye, ¿verdad? Así que es un intervalo, fíjense, acotado porque tiene los extremos específicos y cerrado porque incluye esos extremos. Y este conjunto, este otro intervalo, el intervalo que va desde negativo 1 hasta el 5, el negativo 1 no inclusive, ¿verdad? Porque tenemos un paréntesis que no incluye al negativo 1, fíjense que será también un intervalo acotado porque sus dos extremos son específicos, el negativo 1 y el 5, y es semiabierto o semicerrado porque uno de los extremos no está incluido y el otro sí está incluido. Y J es este tercer elemento, tercer conjunto más bien, el conjunto que está entre los números que están entre 0 y 6. Fíjense que al tener paréntesis en los dos extremos, ¿verdad? Es un intervalo, ¿verdad? Claro, acotado, que tiene dos extremos específicos, el 0 y el 6, y al tener paréntesis no incluye a esos extremos, así que es un intervalo acotado abierto, al no tener la inclusión de los números que son los extremos de ese intervalo, ¿verdad? Pues nos piden que hallemos lo siguiente. Y lo primero dice la diferencia de la intersección de H con J con I. La diferencia de la intersección de H con J con I. Bueno, pues fíjense que hay la diferencia que hay ahora entre este ejemplo y los que veíamos antes, que fíjense que hay dos operaciones diferentes, ¿verdad? En todo lo demás siempre había una sola operación, ¿verdad? O era diferencia simétrica. Claro, aquí fíjense que hay dos operaciones, la complementación de una diferencia simétrica, ¿verdad? Ahí vimos otro ejemplo que tenía la intersección de tres conjuntos, pero fíjense que fundamentalmente eran una operación con dos y envolvían dos conjuntos. Ahora son tres conjuntos, por ejemplo, y hay dos operaciones diferentes. Y tenemos esta primera operación de intersección encerrada en un paréntesis. Pues por ahí tenemos que empezar por buscar la intersección de los intervalos H y J. Comenzamos buscando la intersección de H con J. Vamos a ver cuál será. Bueno, pues para eso hacemos la misma técnica de lo que vimos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Consideramos una recta numérica donde vamos a marcar los intervalos con los que estamos operando ahora. Y fíjense que en esa primera operación que vamos a hacer, los intervalos que tenemos son el H y el J. El H, fíjense que va desde 3 hasta 7 y el J va de 0 hasta 6. Así que fíjense que el extremo más pequeño que hay de los dos es el 0 y el más grande es el 7. Así que vamos a suponer que este es el 0, ¿verdad? Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etc. Y ese primer intervalo H va desde el 3 inclusive hasta el 7 inclusive. Del 3 inclusive hasta el 7 inclusive. Así que vamos a poner una doble flecha aquí, donde identificamos ese intervalo con su nombre, que es el H. El intervalo llamado H. Y el otro que vamos a operar ahora es el J, que es el que va desde después del 0, porque no incluye el 0, hasta antes del 6.
después del 0 hasta antes del 6. Y este sería el, digamos, I, J. Ese es el otro intervalo. Recuerda que este es negativo 1, ¿verdad? Negativo 2, etc. ¿verdad? Bueno, y nos están pidiendo la intersección de ellos dos. Fíjese que, recuerda que la intersección de dos conjuntos son los elementos que están en los dos a la vez. E indicamos ya con ejemplos anteriores a esto, ¿verdad? Que como usted tenga así, operaciones con intervalos, la intersección la va a identificar por donde, en la región de la recta numérica, por donde pasen las dos flechas que nos identifican a los dos conjuntos, que son el H y el J en este caso, ¿verdad? Y fíjese que por donde están las dos flechas es en este pedazo que va desde el 3 inclusive hasta el 6 no inclusive. Así que por lo tanto la intersección de esos conjuntos es el intervalo que va desde el 3 no inclusive hasta el 6 no inclusive. Fíjese que nos resulta un intervalo, ¿verdad? Acotado, que tiene extremos finitos y extremos específicos, semiabierto o semicerrado, porque uno de los extremos, el 3 está incluido, el otro, el 6, no está incluido. ¿Vale? Bueno, pues ahora, luego hallamos lo que nos piden, que es la intersección de H con J, la diferencia con I, o sea, el intervalo que va desde 3 hasta 6, que es la intersección de H con J, y la diferencia con I, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver entonces cómo determinamos eso. Pues nuevamente hacemos otra recta numérica en donde marquemos estos dos intervalos, ese que va desde 3 hasta 6 y el I, que me lo dan aquí, que es el intervalo que va desde negativo 1 no inclusive hasta 5 inclusive. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la recta numérica, ¿verdad? Fíjense que ahora el extremo más pequeño que tenemos entre estos dos, entre este y el I, es el negativo 1, así que vamos a ver que este es el 0, este es el negativo 1, este es el negativo 2, este es el negativo 3, etc. ¿verdad? Aquí están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. ¿verdad? Y entonces el primer intervalo que tenemos que marcar es que va desde el 3 hasta el 6. Y como ese no tiene nombre, porque resulta ser que es la intersección de H con J, pues yo lo voy a identificar. Claro, eso sí, voy a pasar por aquí la flecha que me indica de dónde va ese intervalo que estamos considerando para no confundirlo con otro, ¿verdad? Y el otro que tenemos que marcar es el I. Y el I, fíjense que va desde negativo 1, no inclusive, por eso hacemos un paréntesis ahí, hasta el 5 inclusive, hasta aquí. Vamos a ver, hay que identificarlo por aquí. Con esta doble flecha y ese intervalo llamado I. I mayor. Bueno, pues nos piden la diferencia de este conjunto, que es el intervalo que va desde el 3 hasta antes del 6, que es este que está aquí. Este que va desde aquí hasta aquí. Con el I, que es este que va desde menos 1 hasta el 6. Bueno, pues esos son, ¿qué quiere decir? Son los elementos que están en este intervalo, que va desde 3 inclusive hasta antes del 6, que es este que está aquí, y que no están en I, que son estos. Pues mire, ¿qué elementos están en este intervalo? Que es el intervalo que va desde 3 hasta antes del 6, diferencia con este otro, que es el que va después del negativo 1 hasta el 5. Pues mire, serían estos elementos que están aquí. Estos elementos están en este intervalo, pero no están en el I, porque los de I terminan aquí, ¿verdad? Pues los que están en el otro intervalo, que va de 3 hasta 6, que no están ahí, son los que van desde aquí hasta aquí. ¿Y cuáles son esos números? Pues los números que están a la derecha del 5 y a la izquierda del 6. O sea que esto sería finalmente, ¿verdad?, este intervalo a la derecha del 5 hasta antes del 6, ¿verdad? Y esta sería la respuesta de ese segundo ejemplo. ¿Okay? Pues ahí tienes cómo hacer, ¿verdad?, esa operación, ese primer ejemplo de cómo buscar la intersección, la diferencia más bien de la intersección de H conjunta con el conjunto I. Vamos a ver este segundo ejemplo, usando estos mismos conjuntos y usando este mismo principio. Nos piden la intersección de I con la diferencia simétrica de J con H. ¿Okay? La intersección de I con la diferencia simétrica de J con H. Bueno, pues comenzamos buscando lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Buscando cuánto es J, diferencia simétrica con H. Pues para eso nuevamente hacemos un diagramita, ¿verdad?, donde indiquemos cuánto es J y H. Pero yo no voy a hacer ahora esa diagramita porque lo tenemos aquí. Fíjense que aquí tenemos a H y a J representados. Es lo primero que tendríamos que hacer, ¿verdad? Y entonces nos están viendo la diferencia simétrica de J con H.
Recuerde que esos son los elementos que están en J, que no están en H, unidos a los elementos que están en H y que no están en J. Pues a ver qué elementos primero están en H, J, que no están en H. J es esto y H es esto. Los elementos que están aquí, que no están aquí, son estos que están desde aquí, desde después del 0 hasta antes del 3. Porque fíjense que el 3 está en el H, ¿verdad? Así que de antes del 3. Así que lo primero que tenemos que tener ahí es los elementos que están, los números que están entre 0 y 3. ¿Verdad? Y entonces ya tenemos los que están en J que no están en H. Ahora tenemos que los que están en H que no están en J. Pues mire, si H es esto y J es esto, ¿por qué está en H que no está en J? Estos que están acá, de 6 en adelante hasta el 7 inclusive, ¿verdad? O que están desde 6 a la derecha inclusive, ¿verdad? Hasta el 7. ¿Verdad? Vamos a repetirlo, ¿verdad? Lo que está en J que no está en H. Lo que está en J que no está en H es esto que está acá. Más unido a lo que está en H que no está en J, y lo que está en H que no está en J es esto que está aquí, desde 6 hasta 7. Pues ahí tenemos la diferencia simétrica de J con H. Pues ahora, y fíjense que son dos pedazos diferentes, no resulta ser un intervalo, ¿verdad? Son dos intervalos que se unen, ¿verdad? Para formar uno solo. Pero al unirlos no forman un intervalo, forman un segmento de línea continua desde un sitio hasta otro sitio en la recta numérica, ¿verdad? Desde un punto hasta otro punto en la recta numérica. Bueno, pues ahora tenemos que buscar la intersección de I con eso, con este conjunto. Los números que están entre 0 y 3 o que están desde 6 hasta 7. ¿Sí? Bien, pues vamos a ver. Vamos a hacer un diagramita donde marquemos los dos conjuntos esos, ¿verdad? Aquí tenemos la recta numérica que nos ayuda para eso. Y el primer conjunto que tenemos, fíjense que es el I. Y el I, recuerde que es intervalo que va desde negativo 1, vamos a marcarlo por aquí, negativo 1, negativo 2, negativo 3, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿verdad? Primero está el I, repetimos que va desde negativo 1, no inclusive, hasta el 5, inclusive. Ese es el I. Y el otro intervalo, o el otro conjunto con el que vamos a intersecar el I, es con este. Fíjense que no es un intervalo, sino que son dos pedazos de la recta numérica, dos segmentos de la recta numérica. El segmento que va desde el punto que representa el 0 hasta el que representa el 3, este que va desde aquí, desde el 0, desde aquí, hasta el 3, no inclusive ninguno de los dos, ¿no? Es uno de los pedazos que forma la diferencia simétrica de J con H, y el otro pedazo que forma la diferencia simétrica de J con H es el pedazo que va a medirlo desde 6 inclusive hasta 7 inclusive, este que está aquí, este que está aquí. Así que como ese pertenece al otro conjunto y el otro conjunto aquí lo estamos marcando con una doble flecha abajo, aquí también lo marcamos con una doble flecha abajo para indicar que es parte de este conjunto, ¿no? Pues ¿cuál es la intersección del conjunto que es el intervalo I con ese otro conjunto que consiste de estos dos intervalos que son separados? Pues por donde pasan las dos flechas de ambos conjuntos, y donde único pasa las flechas de ambos conjuntos en esta área, ¿verdad que sí? En este intervalo que va desde 0, no inclusive, hasta 3, no inclusive. Así que finalmente esto será el intervalo desde 0 hasta 3, no inclusive ninguno de los dos intervalos, porque fíjese que no hay ningún otro sitio entre este conjunto I y este conjunto que está marcado aquí con las dobles flechas abajo, que consiste de dos intervalos en la recta numérica por donde único pasan las dos flechas de los dos conjuntos del I y de este otro, es por esta parte, ¿verdad? Y esa es la intersección. Así que esta sería la respuesta de este problema, ¿okay? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, nuestro problema resuelto. Muy bien, pues con esto terminamos la discusión de las operaciones con intervalos. Repetimos, los intervalos son conjuntos y por lo tanto las operaciones que podemos hacer con ellas son las mismas que efectuamos con los conjuntos. Repetimos, unión, intersección, diferencia simétrica, complementación y producto cartesiano. Cuando empezamos la discusión de este tópico, ¿verdad?, de las operaciones con intervalos, dijimos que íbamos a ver de todo tipo de operaciones, pero no íbamos a ver el producto cartesiano, porque eso sí lo veremos en el curso de precálculo, como el producto cartesiano de dos intervalos
tengamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver entonces ahora el siguiente tópico, que son lo que se conocen como las desigualdades absolutas. ¿No? Es una definición absoluta, una desigualdad absoluta, definiendo, ¿verdad? Definición. Una desigualdad que es cierta para todos los valores permitidos de las variables que contengan se llama una desigualdad absoluta. Recuerde, cuando nosotros tenemos ecuaciones, vimos un tipo de ecuación que resultaba ser cierta para todos los valores permitidos de sus variables, ¿verdad? Y cuando una ecuación era cierta para todos los valores permitidos de sus variables, o sea, para todos los valores del conjunto de sustituciones de sus variables, entonces decíamos que la ecuación era una identidad. Pues fíjense que este concepto de desigualdad absoluta tiene cierto parecido con el concepto de identidad, ¿verdad? Porque según una identidad es una ecuación que es cierta para todos los valores permitidos de sus variables, que son los valores en el conjunto de sustituciones de las variables de esa ecuación. Eso es una identidad, ¿verdad? Pues la desigualdad absoluta es algo parecido. Es una desigualdad que es cierta para todos los valores permitidos de sus variables, ¿verdad? Así que como comentario, ¿verdad? Comentario. Observe la semejanza entre una desigualdad absoluta y una ecuación que es una identidad. Y repito, ¿verdad? La identidad es una ecuación que es cierta para todos los valores de sus en el conjunto de sustituciones de sus variables, ¿verdad? O sea, para todos los valores permitidos de sus variables, y la desigualdad absoluta también ocurre eso. Es cierta para todos los valores permitidos de sus variables. ¿Qué hacíamos nosotros en ecuaciones, en identidades, cuando las vimos en el álgebra elemental? Las demostrábamos, ¿verdad que sí? Pues también las desigualdades absolutas se demuestran. Así que nos indican eso ahora. Al igual que las identidades, las desigualdades absolutas se demuestran, ¿okay? Se demuestra. Vamos a ver entonces los siguientes ejemplos. Nos pide demuestre las siguientes desigualdades. Demuestre las siguientes desigualdades. Bueno, pues cuando usted ve un tipo de problema así, demostrar unas desigualdades, y usted sabe que esas desigualdades son desigualdades absolutas, porque las que se demuestran son precisamente las desigualdades absolutas. Y la primera desigualdad absoluta que vamos a ver es la siguiente, que dice sea A un número real positivo. ¿Okay? Luego, si A es menor que 1, A menor que 1, eso ocurre si solamente si el cuadrado de la A es menor que la misma A. ¿Okay? Eso dice esa desigualdad. Si usted tiene un número real positivo mayor que 0, ¿verdad?
Entonces, si ese número A también es menor que 1, entonces el cuadrado de ese número A va a ser menor que el mismo número A. Cosa extraña, ¿verdad? Porque usted generalmente dice, bueno, pero si un número, cuando yo lo cuadro, es multiplicar ese número por el mismo, lo que me da debe ser más grande que el número. Cierto, pero si da la casualidad que el número está antes del 1, ocurre lo contrario. Entonces el cuadrado es menor que el mismo número. Por ejemplo, mire, cojas el número 1 medio, es un número menor que 1, ¿verdad que sí? Si yo cuadro un medio, pues cuadrar el 1, que es 1, cuadrar el 2, que es 4, da un cuarto. Y un cuarto es menor que un medio. El cuadrado que me dio un cuarto es menor que el número original que cuadré, que era un medio. Así que si es menor que 1, el cuadrado del número es menor que A. Es menor que el mismo número. Bueno, fíjense que este teorema, para hacer una demostración, tiene que ser un teorema, claro, que vuelve una desigualdad absoluta. Es una bicondición, así que hay que demostrarlo en las dos direcciones, ¿verdad? Como es este problema, este teorema, presentado en este problema, ¿verdad? Es una bicondicional. Y recuerde que eso lo identificamos con este signo, ¿verdad? Hacemos la demostración en ambas direcciones. O sea, primero en esta dirección, hacia acá. Bueno, pues en esta dirección, ¿cuál es mi hipótesis? Bueno, fíjense, la primera hipótesis que tenemos aparte es que A es un número real positivo. Por hipótesis, A es mayor que 0. Ser real positivo es un número mayor que 0, porque eso lo vimos en el álgebra elemental, que los números positivos eran mayores que 0. También por hipótesis, en esta dirección, mire, la A es menor que 1, ¿verdad? En esta dirección, esta es la hipótesis de esa bicondición en esta dirección, ¿verdad? También, por hipótesis, la A es menor que 1, ¿verdad? Colocar esto como un número 1, ¿ven? Esa desigualdad que es parte de la hipótesis de ese teorema en esta dirección, ¿verdad que sí? Bueno, luego, por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, que las vimos en el álgebra elemental. Aquí estamos haciendo uso de muchas cosas de lo que vimos sobre desigualdades en el álgebra elemental. ¿Qué decía esa ley de la multiplicación positiva de las desigualdades que estudiamos en el álgebra elemental? Que si usted tiene, por ejemplo, si un número es menor que otro, y a esos dos números los multiplica por algo positivo, lo que me resulta en el lado izquierdo es menor que lo que me resulte en el lado derecho. O al revés, si usted tiene que un número es mayor que otro, y ambos números los multiplico por un número positivo, lo que me resulte en el lado izquierdo también va a ser mayor que lo que me resulte en el lado derecho, ¿verdad? Pues si yo tengo aquí que la A es menor que 1, si yo cojo esos dos lados de esa desigualdad, ¿verdad? Vamos a poner esta desigualdad más clara, ¿verdad? Porque aquí dice el ángulo, ¿verdad? Menor que. Si yo multiplico ambos lados de esa desigualdad por algo positivo, como lo es la A, lo que me resulte en el lado izquierdo va a ser menor también que lo que me resulte en el lado derecho. Así que si yo cojo el lado izquierdo de esta desigualdad que es A, y la multiplico por A, que aquí me está diciendo que es parte de la hipótesis de un número real positivo, o sea, el número mayor que 0, pues si cojo el lado derecho que tengo un 1 y también lo multiplico por eso mismo, lo que me da en el lado izquierdo sigue siendo también menor que lo que me da en el lado derecho. ¿Pero qué me da en el lado izquierdo? A por A, que es A cuadrado, dice que es menor que... ¿Y qué me da en el lado derecho? A por 1, que es A. Así que fíjense que ya hicimos la demostración en esta dirección, ¿verdad? A cuadrado resultó ser menor que A. Bueno, la demostración en la otra dirección la vamos a ver, pero en la siguiente lección, porque ya esta lección se está haciendo un poco larga. Pero ya tenemos aquí un primer ejemplo, ¿verdad? Parte de la demostración de un primer ejemplo de las desigualdades absolutas. Nos vemos ya prontito en la siguiente lección.